Hola amigos, bienvenidos a su canal en GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre sus amigos servidor Waldo Quiñones y su canal GateW les traen hechos, noticias, información, así también como los temas más importantes y controversiales. Y mire, me voy a trasladar a América Latina, especialmente Colombia, pero justamente debido a lo que acontece allá en Colombia, voy a tomar a Colombia porque voy a exponer exactamente la hipocresía, doble estándar, doble moral de medios de comunicación políticos, así también como de organismos internacionales, de cómo funciona esta basura, esta mierda para mantener al mundo totalmente sometido, confundido y prácticamente empobrecido. ¿Okay? Aquí lo voy a exponer, pero voy a exponerlo con hechos, noticias, información y como siempre el análisis de su servidor Waldo Quiñones. Pero empecemos precisamente porque Colombia es el punto. Empecemos. Las marchas y protestas que se dan allá en Colombia. Cuando iniciaron el pasado 28 de abril. La razón por la que llegaron estas marchas y protestas allá en Colombia fue precisamente por la ley tributaria que quería imponerles el señor Iván Duque. Empezaron precisamente por el paquetazo o la ley tributaria y se incrementaron a marchas y protestas violentas cuando empezaron los asesinatos por parte de la policía, especialmente la SMAT, así también como el ejército colombiano. Ahí empezó el caos en Colombia. Pero vamos aquí a lo importante. ¿Cuáles son los números actuales de este 7 de mayo referente a todo lo que ha acontecido en Colombia? Aquí le va precisamente de Amnistía Internacional, así también como la Organización de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que se pronuncia de una manera muy sencillita, ¿okay? Muy simple, sin condenar las acciones del señor Iván Duque ni el ejército o policía colombiana, únicamente dando los numeritos y pidiéndole al señor Iván Duque que por favor baje las tensiones y que se ponga a dialogar. La hipocresía de siempre de esos medios basura. Ahorita le voy a decir por qué, pero vayamos aquí. ¿Qué dice Amnistía Internacional referente a los números? Hasta hoy, según las diferentes informaciones ya totalmente documentadas de Amnistía Internacional, han muerto 27 personas en manos de la policía o la SEMAT de allá de Colombia, o el ejército, como usted lo quiera, porque todos han intervenido. 27 muertes, aunque otros organismos afirman que se trata de más de 37 personas fallecidas en estos enfrentamientos. ¿Ok? Pero estoy hablando de los números concretos que están documentados. Pero vamos aquí. Esto es referente a las muertes, violaciones a mujeres o por parte de la policía. 17, ¿ok? 17 quejas de violaciones a los derechos de la mujer de la policía o el ejército colombiano. Esto lo dice Amnistía Internacional, pero vamos a otro número. Desaparecidos, 87 desaparecidos clasificados, documentados por parte de Amnistía Internacional, afirmando que esto es solamente lo que tienen al momento y que se habla de un número mayor. Según otros medios afirman que se podría tratar de más de 127, 130, 37 personas desaparecidas, de las cuales no se tiene todavía ninguna información. Y ¿a quién culpan? Al ejército, a la policía o a la SEMAT, como usted lo quiera nombrar. Estos son los números oficiales. ¿Cuántas personas detenidas? Más de 500 personas detenidas, así también como 250 lesionadas. Estos son los números. Pero ahora vayamos aquí a lo importante. Yo, para exponer esto, tuve que mirar algunas declaraciones, obviamente, del señor Álvaro Uribe. Y en una entrevista que le hicieran en CNN, no voy a dar el nombre ni me interesa, únicamente voy a decirle lo que miré de esta entrevista con el señor Álvaro Uribe, defendió obviamente al señor Iván Duque. Lo defendió como usted no tenga idea. ¿Por qué? Porque no se trata del presidente Iván Duque, se trata del títere payaso, la marioneta del señor Álvaro Uribe. Por lo tanto, lo tiene que defender y tiene que protegerlo. Es un niño mimadito. Es el niño al cual todavía le dan la teta, ese cabrón. Y hablo de Álvaro Uribe. Por eso lo tiene que defender. Pero vamos más lejos. Lo defendió. Al mismo tiempo defendió las acciones de la SEMAT. Cuando las diferentes organizaciones acusaban precisamente de todo este tipo de violaciones a los derechos humanos. Y el señor Iván Duque, el señor Álvaro Uribe, que dijo que se trataba que si la policía o el ejército no tenía derechos humanos, defendiendo las acciones criminales que realizó la SEMAT. Ok, según este 7 de mayo, vamos aquí al punto interesante. Este 7 de mayo, los dirigentes que invocaron precisamente al paro nacional afirman que están dispuestos a reunirse con el señor Iván Duque.
hoy, 7 de mayo, siempre y cuando inmediatamente retire de las calles al ejército, a la policía y a la SEMAT. Ok, si lo retira inmediatamente vienen las negociaciones. Pero vamos aquí ahora a un poquito del análisis de todo esto. Cuando se terminó la verdadera entrevista con el señor Álvaro Uribe, vino y dijo algo que a mí es donde yo encendí la luz roja y dije, yo sé por dónde camina este tipo de declaraciones. Primero, defendiendo los crímenes que cometió la policía, el ejército, la SEMAT. Segundo, defendiendo a su títere y payaso llamado Iván Duque. Tercero, cuando terminó la entrevista, lo último que dijo fue, no queremos que en Colombia se instaure justamente un narcocomunismo. Ok. Dije yo, fíjense cómo confunden a las personas estos personajes. El señor Álvaro Uribe sabe y conoce perfectamente quiénes están detrás del narcoparamilitarismo, así también como de los asesinatos selectivos. Él lo sabe porque él es el amo y el dueño de ello. Yo lo digo con responsabilidad. Si no le gusta, vayamos y buscamos las documentaciones en donde se le antoje. Están disponibles inclusive en muchos de los medios aquí de Facebook o del internet, ¿ok? Están ahí, fechas y todo, del señor Álvaro Uribe. Claro, esto no les ponen los medios de comunicación corporativos. Segundo, otro punto importante, cuando dijo esto se refiere precisamente a que el castrochavismo, para tratar de culpar que las acciones que se están dando en Colombia son culpa del financiamiento del castrochavismo allá en Colombia. Cuando no piensa en que tiene a una nación en la miseria, más de 42% en pobreza extrema. Aunque en Colombia, aparte de los asesinatos selectivos, aparte obviamente el paramilitarismo, aparte obviamente el desplazamiento social, o sea, es una nación en caos, pero tienen que buscar y justificar sus acciones y culpar a otros de lo que ellos están haciendo. Algo que me pareció a mí todavía más insólito y más increíble cuando dice esto, cuando dicen también, hablo de los medios de comunicación colombianos, basura, como yo les nombro, porque son basura, es lo que son, basura, parte de la oligarquía que está aterrada y atemorizada por miedo a que despierte el pueblo colombiano y no se detenga hasta terminar con este gobierno de mierda que no representa los intereses de la mayoría de los colombianos, sino de una pequeña minoría llamada burguesía, oligarquía, grandes empresarios que son los que controlan la riqueza de la nación colombiana y que no se distribuye absolutamente a nadie. Aquí vamos a esto, los medios de comunicación corporativos precisamente de Colombia. Quienes en las marchas y protestas no quisieron señalar muy fuertemente a quienes marchaban y protestaban, pero sí dijeron que se trataba de delincuentes y que estaban creando caos y todo tipo de acciones criminales. Eso lo dijeron los medios. El señor Álvaro Uribe afirmó que se trataba de terroristas y delincuentes. ¿Ok? O sea que mire, cuando se trató de Colombia, cuando se trató de las marchas, o que se trata de las marchas y protestas violentas en Colombia, el señor Iván Duque, el señor Álvaro Uribe y los diferentes políticos dicen que se trata, llamando a los mismos colombianos, delincuentes y terroristas y desasociados. Ellos, los políticos que los representan, llamándole así al pueblo colombiano. Cuando se trataba de las marchas y protestas que se estaban dando en contra del señor Nicolás Maduro en Venezuela, ahí a quienes marchaban y protestaban, a quienes incendiaban, a quienes mataban, y ya hablo de las turbas precisamente de la oposición venezolana, apoyada por el señor Álvaro Uribe, el señor Iván Duque y toda la burguesía colombiana. Cuando se trataba de las marchas y protestas violentas allá en Venezuela, se trataba de libertadores que querían paz, bienestar y libertad. Pero cuando se trata de su gente, se les llama delincuentes, terroristas y desasociados. Cuando se trató precisamente de las acciones que realizaba precisamente allá las fuerzas bolivarianas de Venezuela en contra de quienes marchaban y protestaban, las guarimbas que estaban causando pánico, terror y destrucción, el dictador Nicolás Maduro está aplastando al pueblo. ¿Okay? Así lo decía entonces los medios de comunicación de Colombia, los políticos, el señor Álvaro Uribe. Cuando se trató dentro de su territorio, la policía y el ejército están actuando correctamente para imponer el orden y proteger, obviamente, la propiedad privada, los empleos y todo aquello. Fíjese la doble moral y doble estándar de estos hijos de la gran puta. Fíjese usted, ahí está, amigo. Ahí está, para que usted vea cómo funcionan los medios de comunicación corporativos. Ellos se enfocan en una ideología política
que ya está pagada por la oligarquía que quiere mantener el poder. Entonces los medios, por ejemplo, le voy a poner fácil, vamos, si se tratara de marchas y protestas allá, digamos, en Nicaragua, no voy a ir muy lejos, a Nicaragua, ¿ok? Estas marchas y protestas violentas, y el gobierno del señor Ortega tuviera que utilizar la policía para detener supuestamente esas marchas y protestas, todos los medios de comunicación de Europa, Estados Unidos y América Latina estarían diciendo que el dictador Daniel Ortega está aplastando a su pueblo, utilizando a la policía y al ejército en contra del pueblo. Todos dirían que se trata de un dictador. Se trata del señor Iván Duque. Ahí tratan de justificar, diciendo que los malos son los colombianos. Fíjese, ahí para que entienda, tenemos que empezar a distinguir nosotros los ciudadanos en cómo funcionan los medios y cómo funcionan los políticos y cómo tenemos que saber qué gobierno es bueno y qué gobierno es malo, quién representa a la oligarquía y burguesía o los intereses internacionales y no al pueblo, y quién representa al pueblo. Solamente así podremos saber cuándo esos medios están mintiendo de manera descarada. Yo pero le digo, los medios colombianos, los medios peruanos, los medios inclusive de México, que no quieren al presidente Andrés Manuel López Obrador porque viene siendo una persona del pueblo y para el pueblo, esos medios actúan de esa manera. Ellos representan a los de arriba, a los de la oligarquía, a los que mueven el dinero, a los que controlan el dinero, a los que se enriquecen robándote a ti. Por lo tanto, ningún medio de comunicación corporativo puede ser tomado en cuenta si no analizas realmente por qué están atacando a ese presidente y por qué atacan a cierta nación, pero por qué callan los crímenes que cometen aquellos que se dicen defender la libertad y la democracia, cuando en realidad, cuando hablan del castrochavismo, se lo digo aquí, cuando hablan del castrochavismo que no quiere que Colombia se convierta en un narcocomunismo, en un estado narcocomunista, ya llegamos o regresó el señor Álvaro Uribe, el Departamento de Estado, algunos políticos de América Latina que únicamente obedecen a los intereses del Departamento de Estado, ya llegaron al punto de regresar a 1950, donde para tratar de avanzar digamos, su agenda económica, y hablo del capitalismo depredador, tenían que demonizar todo tipo de modelo político que no estuviera acorde a sus intereses. Entonces, el comunismo y el socialismo se convirtieron en la supuesta sombra que podía empañar el futuro del capitalismo. Como estamos llegando al punto de quiebre donde ese capitalismo depredador está llegando al máximo y ya no hay más de dónde seguir saqueando y el pueblo se está cansando precisamente de la pobreza, de la miseria, del fallo de este capitalismo depredador, entonces ahora busca nuevamente implantar el miedo y el terror a que si abandonamos este camino político que llevamos, va a regresar el socialismo, va a regresar el comunismo, y esa es la peor sombra. No, la peor sombra que se ha sembrado sobre el planeta se llama capitalismo. Pero no el capitalismo real, ese mi respeto, el real, yo lo entiendo, pero el que vivimos actualmente, el que yo les digo que no es capitalismo. Y cuando digo capitalismo depredador, no es que sea, me refiero yo a que es el capitalismo real, no, el capitalismo real es inversión. Y si pierdes la inversión, perdiste y se acabó. No pierdes o no perjudicas a nadie. Pero el capitalismo actual endeuda a las naciones. Endeuda a las naciones para entregárselo a unas cuantas personas y se convierte en deuda pública. Si una empresa se está yendo a pique, el gobierno viene y la rescata. Eso no es capitalismo, eso es oligarquía. Okay, el poder en unas cuantas personas que dominan al gobierno y el gobierno responde a sus intereses. Eso no se trata de capitalismo ni nada parecido. Entonces llegamos al punto donde ya no hay más que saquear. Y ahora, nuevamente, para tratar de mantener un modelo fracasado y que va a fracasar, se está fracasando, y hablo del capitalismo depredador que está llegando al límite, hay que volver nuevamente a poner la sombra y el miedo y el terror al comunismo y al socialismo, que al final le guste una mis detractores, y yo no soy socialista, le estoy diciendo lo que se visualiza, que al final quien va a venir a rescatar precisamente al mundo y a la sociedad va a ser a eso que tanto odian y tanto temen, el socialismo o comunismo o una unión entre pueblo y Estado. Solamente, llámele usted socialismo o como usted lo quiera llamar, yo no sé cómo podría llamarlo, pero hasta que no se den cuenta que el capitalismo llegó al límite y que para que no haya una guerra interna en todas las naciones del planeta, tendrán que retroceder y empezar a repartir la riqueza, verdaderamente la riqueza de la nación entre el pueblo
para bienestar y futuro del pueblo. Porque ya llegamos al límite, estamos llegando al límite donde tendrán que entender que esa sombra que tanto odian y temen, será al final, digamos que la fórmula para salvarse ellos mismos y salvar al pueblo. Aunque usted no lo crea. ¿A qué me refiero? Bueno, ojalá yo seguiré exponiendo todo esto para irle explicando todo este tipo de detalles. Pero bueno, ahí tienen, nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.